Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un buen chisme. Hoy estoy que no me lo creo, pero súper emocionado. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, por qué no, a cotillear un poco sobre un tema que literalmente nadie vio venir. Un bombazo. Como dice el título, nos vamos a sumergir de lleno en la bomba, el bombazo, el mega escándalo. Prepárense porque vamos a hablar del romance, de la historia de amor, y del qué pasó después entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nadie, en serio, nadie predijo esto. Para los que son nuevos en este mundillo, o para refrescar la memoria de los más veteranos, vamos a situarnos. Hande Erçel, ¿quién es ella? Pues es una de las actrices turcas más queridas, populares y exitosas del momento. Es guapísima, con un talento desbordante y ha protagonizado varias series exitosísimas que han conquistado corazones en todo el mundo. Hablamos de una verdadera estrella. Y Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Love is in the Air, otra serie que, créanme, fue un fenómeno. Un verdadero fenómeno. Y aunque en la serie eran una pareja de ensueño con una química que traspasaba la pantalla y te hacía creer en el amor a primera vista, la vida real es un misterio, y a veces un poco traviesa. O al menos, lo era en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a desmenuzar hoy? Vamos a analizar a fondo cómo y por qué esta relación, o este desarrollo romántico, fue tan sorprendente. Vamos a repasar los antecedentes, los rumores que se filtraron por ahí, las pistas sutiles que quizás pasamos por alto, y por supuesto, los detalles jugosos que nos han hecho saltar de la emoción y a veces hasta suspirar. Vamos a examinar la evolución de su relación, desde la chispa inicial en el set hasta la consolidación del amor, y luego, la inevitable pregunta, ¿qué pasó después? Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis detallado, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este revuelo. Pero antes de que empecemos con la historia principal, y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo de las telenovelas turcas, de las noticias de las celebridades, de los dramas, los romances y de todo lo que nos mantiene al borde del asiento. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿listos para el chisme? Preparen las palomitas y acomódense porque empezamos ahora. Ahora, para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Pongamos la máquina del tiempo en marcha. Hande y Kerem, como ya mencioné, protagonizaron Love is in the Air, una serie que literalmente explotó en popularidad. La serie contaba la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y un poco peculiar. El destino y una serie de malentendidos los unieron en un acuerdo falso que, por supuesto, terminó convirtiéndose en amor verdadero. Pero no solo en la ficción, sino que la magia traspasó la pantalla. La química entre ellos en pantalla era explosiva. Era evidente, palpable, algo que se sentía en el aire. Se miraban como nadie, se reían juntos y la complicidad era evidente. Y por supuesto los fans, obvio, enloquecieron. Empezaron a especular, a crear teorías, a pedir, a rogar, que fueran pareja en la vida real. Empezaron a ver cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales como una confirmación, como una prueba de que el amor entre Serkan y Eda estaba trascendiendo la ficción. Y al principio, bueno, las cosas no se movían. Ambos mantenían una postura discreta, cada uno con sus propias relaciones, o al menos, eso parecía. Hande estaba en ese momento en una relación con alguien que no era del medio, un chico llamado Murat. Era una relación discreta, pero estable y parecía que Hande estaba feliz. Kerem, por su parte, no parecía estar en una relación estable. Se sabía que tenía una vida social activa, pero no había indicios de una relación seria. Pero conforme avanzaba la serie y con ella, la intensidad de las interacciones entre Hande y Kerem, tanto en el set como fuera de él, fue aumentando. Empezaron a aparecer juntos en eventos, en fotos, en vídeos en redes sociales. Y bueno, los fans, la prensa, todo el mundo que seguía de cerca la serie, empezamos a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Es todo parte de la promoción de la serie? ¿Están aprovechando el éxito de Love is in the Air para generar más expectación y aumentar la audiencia? ¿O hay algo más?
La duda era razonable. Los rumores comenzaron a crecer, a multiplicarse como setas después de la lluvia. Y como buenos fans, como detectives aficionados, nos dedicamos a analizar cada foto, cada comentario, cada gesto. Estábamos atentos a todo. Cada like, cada emoji, cada palabra, todo se interpretaba. Empezaron a crearse foros de discusión, a analizar el lenguaje corporal, a buscar señales ocultas. La emoción era palpable. Uno de los momentos clave, el punto de inflexión que hizo que el mundo se pusiera de cabeza, fue cuando se les vio, o mejor dicho, fueron captados por los paparazzi, en unas vacaciones juntos. Unas fotos en las que se les veía muy cercanos, muy cómplices, disfrutando de la playa, tomando el sol y compartiendo momentos de intimidad. Las fotos fueron el detonante, la chispa que encendió la mecha. Ahí fue cuando el mundo enloqueció de verdad. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa, y la pregunta del millón era, ¿son pareja? ¿Es esto real? ¿Serkan y Eda han salido de la pantalla y están juntos en la vida real? La emoción era inmensa. Y bueno, al principio ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron nada. Optaron por el silencio, por la discreción, por no alimentar la especulación. Es entendible. La presión mediática es enorme y a veces es mejor esperar, observar, ver cómo se desarrolla la situación. Pero poco a poco, los hechos fueron hablando por sí solos. Empezaron a compartir más y más momentos juntos, a publicar fotos en redes sociales, a dedicarse mensajes cariñosos, ya no cabía duda. Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Serkan y Eda estaban juntos. La magia de la ficción se había hecho realidad. Fue como un sueño hecho realidad para muchos fans. Ver a Serkan y Eda, sus personajes en la serie, trascender la ficción y convertirse en una realidad. Era el final feliz que todos queríamos. Fue algo muy bonito, muy romántico, muy telenovelesco. Y es que, ¿a quién no le gustan las historias de amor que nacen en el set de rodaje? Son un clásico. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, los fans les enviaban regalos, y cada aparición pública era un evento. Cada foto, cada vídeo, cada palabra, se convertía en noticia. Se les veía muy felices, muy enamorados, compartiendo momentos especiales, viajando juntos, demostrando que su amor era genuino, real, y que iba más allá de la ficción. Era un cuento de hadas en la vida real. Y bueno, hasta aquí la historia parece un cuento de hadas, ¿verdad? Un romance digno de una telenovela, con todos los ingredientes necesarios, dos protagonistas guapos, talentosos, enamorados, y una legión de fans que los adoran. Pero como en toda historia, como en la vida misma, siempre hay un pero. Y este pero llegó lamentablemente un tiempo después. Un pero que rompió corazones y desató una ola de tristeza entre sus seguidores. Después de casi 2 años de relación, la noticia de la separación de Hande y Kerem cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie se lo esperaba. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan sólida, tan compenetrada, llegara a su fin? Las preguntas eran inevitables. Al principio ni ellos ni sus representantes dieron explicaciones claras. La discreción, una vez más, fue la clave. Era comprensible que quisieran proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Pero los rumores, las especulaciones, comenzaron a circular de nuevo, alimentando la curiosidad y la incertidumbre. Se habló de incompatibilidad de horarios, de presiones mediáticas de terceras personas. El misterio, una vez más, se apoderó de la situación, y los fans se quedaron con la incertidumbre. La separación, como era de esperar, generó muchísima tristeza entre sus seguidores. Ver a su pareja favorita separarse siempre es duro. Es como perder a 2 amigos. Y aunque el dolor fue evidente, también hubo comprensión y respeto por la decisión de ambos. Muchos fans, a pesar de la tristeza, entendieron que el amor, a veces, llega a su fin, y que lo importante es respetar la decisión de cada uno. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales.
Hande, enfocada en su carrera como actriz, ha seguido cosechando éxitos, participando en nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Ha seguido trabajando, creciendo como actriz, y sorprendiendo a todos con su versatilidad. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera, participando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su valía como actor y explorando nuevas oportunidades. Ha seguido trabajando, creciendo como actor, y mostrando su talento en diferentes proyectos. Y aunque han pasado algunos años desde su separación, la pregunta de si volverán a estar juntos sigue presente en la mente de muchos fans. La esperanza, al parecer, nunca se pierde del todo. La idea de volver a verlos juntos, de revivir esa magia que sentían en pantalla y fuera de ella, sigue latente en el corazón de sus seguidores. Pero, ¿por qué esta relación fue tan inesperada? ¿Por qué nos tomó a todos por sorpresa? Creo que hay varias razones que, combinadas, hicieron que esta historia de amor fuera tan especial y al mismo tiempo tan impactante. Primero, la química en pantalla. Como ya mencioné, la química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable. Era tan intensa, tan palpable que nos hizo creer, desde el principio, que podía haber algo más. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que tenían. Todo eso nos hizo soñar. Y al final la ficción se convirtió en realidad. Segundo, el factor sorpresa. Nadie o casi nadie se esperaba que dos actores que interpretaban una pareja en la pantalla realmente se enamoraran en la vida real. Es un cliché, sí, es algo que ya hemos visto antes, pero también es algo que sucede. Y en este caso sucedió. La vida a veces imita al arte y la realidad supera la ficción. Tercero, la popularidad de la serie. Love is in the Air fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, y la pareja de Hande y Kerem, como Serkan y Eda, fue el centro de todo. El éxito de la serie contribuyó a alimentar los rumores, las expectativas, y finalmente, la confirmación de la relación. El mundo entero estaba pendiente de ellos, y cada paso que daban era noticia. Cuarto, la discreción inicial. Al principio, tanto Hande como Kerem fueron muy discretos con su relación. No querían exponerse demasiado, no querían generar demasiada expectativa. Querían proteger su amor, vivirlo en privado. Y cuando finalmente decidieron hacer pública su relación, la noticia fue aún más impactante. La discreción a veces genera más expectación, y en este caso funcionó a la perfección. Y quinto, el impacto de la separación. La separación de Hande y Kerem, como ya mencioné, fue algo inesperado, algo que rompió los corazones de muchos. Nadie realmente se esperaba que una pareja tan querida y admirada, que parecía tan feliz, pusiera fin a su relación. Y por eso el recuerdo de su amor sigue presente en la mente de muchos fans. La separación, al igual que el inicio de su romance, fue un tema de conversación recurrente, y la gente sigue preguntándose qué pasó. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue algo que nadie vio venir. Fue una sorpresa, un sueño hecho realidad, y una historia de amor que, aunque llegó a su fin, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por muchos. Fue un romance que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, y que demostró que, a veces, la magia de la ficción puede traspasar la pantalla. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué les depara el futuro? ¿Volverán a encontrarse en el camino? ¿Volveremos a verlos juntos, ya sea como pareja o como amigos? ¿Es posible que en algún momento la vida los vuelva a unir? Solo el tiempo lo dirá. La vida es un camino lleno de sorpresas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, su química en pantalla, y su posterior relación, quedarán grabadas en la memoria de los fans. Y sin importar lo que pase, siempre tendremos Love is in the Air para revivir su amor, para recordar esos momentos mágicos que nos hicieron soñar, y para creer en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado, analizado y chismoseado a gusto sobre la inesperada relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo de este tema. Espero que hayan aprendido algo nuevo o que al menos hayan recordado con cariño esta historia de amor.
Resumiendo, hemos hablado de sus inicios en Love is in the Air, de la química que los unió, de los rumores, las fotos y los vídeos que confirmaron su romance, de su felicidad, y finalmente de la triste noticia de su separación. Hemos analizado por qué esta relación fue tan sorprendente y hemos especulado sobre el futuro de ambos. Hemos viajado en el tiempo y hemos revivido la magia de Serkan y Eda. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias, estos chismes, estas pasiones. Me emociona saber que les interesa lo mismo que a mí, y que juntos podemos disfrutar de este mundo apasionante de las telenovelas turcas y las celebridades. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Se esperaban esta relación? ¿Cómo reaccionaron ante la separación? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem en Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir con ustedes. US opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo que compartan el contenido, que se suscriban, y que interactúen conmigo en los comentarios. Es la mejor manera de crecer juntos. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.